noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con las clases en este momento, en esta oportunidad, con el libro de Apocalipsis. Antes de empezar el desarrollo, los quiero invitar a que me acompañen en oración para que Dios nos bendiga y nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para comprender el verdadero mensaje. Los invito a que inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque solo tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, eres quien nos guía. Eres tú, Señor, quien nos abre las puertas y nos permite a nosotros conocer, Señor, la verdad que tú tienes, la verdad que tú has escrito, la verdad que tú has revelado en tu palabra, Señor. Por eso, en esta oportunidad, te pedimos que derrames bendición, derrames sabiduría y entendimiento sobre todos nosotros, aquellos, Señor, que nos están viendo a través de esta pantalla, y para mí, Señor, que soy el que va a llevar tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien hable a través de mí. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, una vez más reunidos, muy contento porque estamos avanzando en este estudio y el Señor nos está revelando día a día el contenido de la palabra. En esta oportunidad nos toca estudiar el capítulo 3 de Apocalipsis. El capítulo 3 de Apocalipsis es la continuación de las tres últimas iglesias que Juan dirige cuando empezamos el capítulo anterior, el mensaje a las 7 iglesias. Hicimos las 4 primeras y ahora vamos a terminar en estas 3 últimas. Estas 3 últimas iglesias que vamos a estudiar, sobre todo las 2 últimas, son muy importantes porque, como ya hemos dicho, las iglesias que hemos venido estudiando no solo corresponden a un modelo específico de los tiempos que han venido sucediendo en este periodo de gracia en el que nos encontramos, sino que además también son modelos de iglesias actuales. Son modelos de las iglesias que conocemos hoy, de la manera en que se comportan, de la manera en que se desarrollan. Y es así como ahora, al estudio y el desarrollo de esto, nos vamos a dar cuenta de cómo tenemos identificada una verdadera iglesia, una iglesia realmente que no tiene mayor reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo, y las demás iglesias que siempre han tenido una observación, una reprensión, y los invita a una corrección. ¿Para qué? Para que el día del Señor, el día que Él venga a recoger su iglesia, todos seamos levantados. Y esa es la idea, esa es la intención, que todos seamos levantados. Hermanos, ahora los invito a que vayamos al capítulo 3 de Apocalipsis, y antes de empezar voy a colocarles una figura para que ustedes recuerden lo que habíamos hablado en el capítulo anterior. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas cartas que son dirigidas a estas 7 iglesias las escribe el apóstol Juan desde la isla de Patmos. El periodo de las iglesias que habíamos hablado estaba comprendiendo una etapa de la historia de este periodo de gracia que cubre casi más de 2000 años ya. Y este periodo de gracia que estamos viviendo no solamente ha ubicado a las iglesias en ciertos momentos y en ciertas épocas, sino que además constituye modelo de las iglesias actuales que conocemos. Y ahora, sobre todo en este tiempo que vamos a estudiar estas iglesias, vamos a darnos cuenta. Los invito que me acompañen en el capítulo 3 y vamos a iniciar este estudio con la iglesia de Sardis. Nosotros hemos venido estudiando esto y nos hemos dado cuenta que cada iglesia ha tenido siempre una cosa especial, pero hay un elemento que se repite casi en todas las iglesias, y esto es la inmoralidad sexual y el sacrificio a ídolos, y posteriormente la comida de esos animales sacrificados. Lo hemos visto en la iglesia de Éfeso, lo hemos visto en la iglesia de Pérgamo, lo hemos visto también que de una u otra manera se hacía en la iglesia de Tiatira. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque haciendo un análisis sobre el sacrificio de alimentos a ídolos y después comer de ellos,
me hace recordar mucho, sobre todo a los pueblos, no solamente en este país, sino en todos los lugares. Los pueblos tienen esas tradiciones. Y esto es lo que identifica a los nicolaitas. Los pueblos usualmente tienen una fecha de celebración a un santo de yeso, un personaje que ellos consideran o adoran o que lo estiman que está dentro de lo que es la bendición para ellos. Y cuando ellos adoran estas imágenes de yeso o estas personas que las han beatificado o las han puesto por encima de Dios, entonces ellos hacen una fiesta y le llaman una fiesta patronal. Y en esa fiesta patronal, obviamente, el sacrificio no es a manera de sacrificio, pero sí se sacrifican animales para hacer las comidas, los alimentos. Y después todos comen y todos beben de esa fiesta patronal. Cuando nosotros nos asociamos, cuando nosotros concurrimos a esas fiestas patronales que se suelen dar en los pueblos, usualmente, que tienen como ocasión de reconocer uno u otra imagen o otro personaje que no es Dios, entonces esto es lo que hacían los nicolaitas. Los nicolaitas sacrificaban animales, o sea, mataban animales, preparaban comida y la ofrecían al pueblo. Y el pueblo se servía. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta cómo nosotros a través de una costumbre estamos imitando de una u otra manera a los nicolaitas. Y es algo que a Dios no le gusta. Dios aborrece, dice, a los nicolaitas. ¿Por qué? Porque en mención a algo o a alguien que no es Dios, están haciendo una adoración, una veneración que no le corresponde. Por eso nosotros le servimos a un Dios celoso, un Dios grande, el Dios de Israel. Bueno, habiendo aclarado esto acerca de los nicolaitas para entenderlo bien, porque usualmente cuando nosotros leemos estos libros como que no se identifica. Sabemos que dicen que los nicolaitas proceden de un servidor llamado Nicolás, de uno que era miembro o era parte de lo que eran los 7 diáconos. Esto es algo referencial, no es algo bíblico, no es algo que está escrito, pero se estima que así fue. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ustedes van a ver que el tipo de desviación que tienen los nicolaitas está inmerso dentro de lo que es el aspecto religioso. Por eso es que se estima que puede haber sido de esa manera. Pero lo importante aquí no es tal vez ya determinar el origen de dónde vino, sino la manera en que se desarrolla. Y la manera en que se desarrolla en la vida actual, hoy, y no importa si es en un pueblo solamente o también puede ser en una ciudad grande, donde se reúnen en un club y dicen en honor a la Virgen, al Dios de esto o al reconocimiento de tal cosa, hacen un almuerzo, una cena. ¿Y eso qué cosa vendría a ser? Vendría a ser la imitación de lo que son los nicolaitas. Bueno, haciendo esta aclaración, voy a continuar y voy a ingresar directamente ya a lo que es la iglesia de Sardis. Sardis es una iglesia que su nombre significa remanente. Su nombre implica sobreviviente, el que quedó, el rescatado, ¿no? Es el remanente. Es una ciudad antigua, llena de riquezas, pero es una ciudad importante porque tiene 5 rutas de acceso hacia esa ciudad en Sardis. Y una de sus labores o sus dedicaciones por las cuales resaltó Sardis era la confección de lanas, de telas. Esto era algo que nosotros podíamos rescatar como Sardis como una iglesia comercialmente próspera, ¿no? Entonces ahí es donde vemos esto. Ahora empecemos el desarrollo de este mensaje y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Me voy a detener ahí porque quiero explicar acerca de los 7 espíritus de Dios. Para nosotros conocer acerca de los 7 espíritus de Dios, es importante que nosotros vayamos, por favor, los voy a invitar a que vayan a Apocalipsis,
capítulo 5, versículo 6. Por favor, en sus Biblias acompáñenme con esto. Acá, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Él se identifica en esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo se identifica como el que tiene los 7 espíritus. Y sabemos que en Apocalipsis 5:6 también, aparte de identificarse como los 7 espíritus, dice que cuando se habla de los 7 cuernos o los 7 ojos, estamos hablando de los 7 espíritus. Y quiero hacer mención hago mención de este capítulo y este versículo, porque esta es ya una interpretación que la Biblia nos está entregando a nosotros y que debemos tomarla como regla más adelante para desarrollar. Ahora los voy a invitar a que me acompañen a Isaías capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra: reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. En el primer versículo sabemos que Isaí es el padre de David, y aquí está refiriendo a que nuestro Señor Jesucristo viene de la rama de lo que es el rey David. Y ya lo sabemos, pero acá lo toma no como el rey David, sino como el padre del rey David. Cuando dice un vástago es un hijo, y ese hijo es nuestro Señor Jesucristo, a él se refiere. Y dice, y en el versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1. El espíritu de sabiduría, 2. El espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Estos son los 7 espíritus que menciona la iglesia aquí. Entonces, cuando nosotros leemos y dice el que tiene los 7 espíritus, nos estamos refiriendo a todo esto, a todo lo que les acabo de pedir que tengan presente. Se dan cuenta y dice siguiente: y las 7 estrellas. Ya sabemos que las 7 estrellas, cuando iniciamos el estudio, se refiere a los 7 pastores, a los 7 que están a cargo de las iglesias, de las 7 iglesias. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto tiene un contexto estrictamente espiritual. Para que nosotros podamos entender qué es, tienes un nombre, dice que dice que estás vivo pero estás muerto. Estamos hablando de una u otra manera de la hipocresía cristiana. Estamos hablando de una doble vida. Estamos hablando de una apostasía, ya, si queremos llevarlo hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia, asistimos a la iglesia, concurrimos a la iglesia, cantamos, adoramos, diezmamos, participamos en algunas actividades, pero cuando salimos de la iglesia y regresamos a nuestra vida regular, a nuestra vida cotidiana, no cumplimos con los preceptos de Dios, no cumplimos con las cosas. Estamos cayendo en pecado, estamos viviendo en pecado, fornicamos, robamos, hacemos todo lo que Dios manda que no hagamos, tenemos actitudes inadecuadas, no expresamos el amor al prójimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso le dice a esta iglesia, se dice que estás vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Por qué? Porque para la gente, cuando nosotros vemos en la iglesia, pareciera que todo está bien, que todo está funcionando normal, pero realmente estas personas no lo están haciendo, y esa es la característica de este cristiano de la iglesia de Sardis. Seguimos leyendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir no he hallado tus obras perfectas? Cuando él está diciendo no he hallado tus obras perfectas,
Realmente el Señor lo que nos está diciendo es que todo lo que tú haces, todo lo que tú estás presentándome como obras, como demostración de tu fe, tus obras, no llevan tu corazón, no llevan un verdadero sentimiento de amor a Él, un verdadero temor de Dios. Por eso le está diciendo cuando le dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus, como diciéndoles, yo soy el que conoce todo, lo sé todo, soy el que tiene el poder para hacer todo y soy el que tiene el temor de Jehová, porque eso es lo que ellos pierden, el temor a Jehová. ¿Se dan cuenta? Continuamos con esta iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Cuando el Señor nos dice, acuérdate de lo que has recibido, oído y guardado, se está refiriendo al conocimiento del Mesías, a que a través de Él nosotros lograremos la vida eterna, que somos redimidos. Es eso a lo que se refiere cuando Él está hablando. Dice, te dimos a conocer, conociste la verdad, el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Atesóralo, guárdalo, escríbelo en tu corazón y arrepiéntete. ¿Para qué? Para que des la vuelta, dejes de hacer lo que estás haciendo, para que no seas una iglesia que parece viva, pero estás muerta. Si ustedes se ponen a pensar, se parece mucho a las iglesias que hoy conocemos en algunos sectores, ¿no? Ahí donde hay cristianos, y diría yo que hasta el tipo de cristiano nos está describiendo, porque hay muchos cristianos que tienen una doble vida cristiana, que solamente ellos creen que están justificados y se sienten bien solo porque van un día o dos a la iglesia y prestan un servicio o dan un diezmo o simplemente asisten a un sermón, y ya ellos creen que han cumplido, que están satisfechos y que pueden salir y seguir haciendo su vida de pecado. Pero tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Nos está diciendo realmente que aún en esas iglesias donde hay mucha gente con doble vida, siempre hay un remanente. Por eso es que se identifica el significado del nombre como remanente, porque realmente no importa si ese lugar parece que todos fueran personas que no son realmente verdaderos cristianos, siempre hay un grupo remanente que cumple. Eso nos enseña a nosotros que no debemos globalizar, que no debemos tratar de analizar o juzgar o emitir opinión sobre una iglesia en completo. Porque aún el Señor nos está diciendo, aún en esas iglesias donde la hipocresía, el falso cristianismo, la apostasía, aún en esas iglesias hay un remanente. El Señor siempre conserva un remanente. ¿Recuerdan Israel? ¿Recuerdan las 12 tribus, cómo fueron divididas? 10 tribus destruidas, conquistadas por el imperio asirio, y el remanente, que es las 3 tribus que son Judá, que son Benjamín y Leví, que conforman el nuevo Israel, son los que a través de la historia, cuando son llevados a Babilonia, y después forman o conforman lo que hoy conocemos como el nuevo Israel. ¿Por qué? Porque fue el remanente para poder recuperar. Así es el Señor. Siempre cuando hay un problema, cuando hay un deterioro, cuando hay un pecado, aún en un grupo, el Señor trata de conservar un remanente para poder volver a renacer. Siempre, porque dice Él, nuevas son cada mañana sus misericordias, y Él quiere que todos seamos salvos. Por eso Él trata siempre de mantenernos para volver a predicar la palabra y esto continúe. Seguimos. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Sardis, esta es una iglesia realmente que no solamente tenía el problema sino que también se veía muy influenciada por lo que es la diosa Diana. En realidad, todas las 7 iglesias se encuentran en un radio muy cercano. Tienen una conexión entre una y otra.
Por eso que la diosa Diana, la diosa Artemisa, que es esta acerca de la prostitución sagrada, tenía una relación directa porque también tenía influencia en lo que era Sardis. En Sardis se le conocía como la diosa Cibeles. Esta diosa Cibeles era una diosa que era considerada o era ejemplarizada a través de una estatua de una mujer con 2 leones. La historia de esta mujer era que tuvo un hijo y inició un romance con su hijo y que su hijo murió, y después de que su hijo murió, ella lo resucitó. Y con ocasión de esto había una fiesta que terminaba que empezaba con una tristeza y terminaba con una alegría, porque le atribuían la resurrección ¿a quién? A esta diosa Cibeles. ¿Se dan cuenta ustedes cómo en todo momento el enemigo trata de robarle a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor Padre, la adoración, el reconocimiento de la gloria? Por eso es que en Sardis se levantó esta diosa, y la dejé para explicarla al final de la iglesia para que ustedes entiendan cómo en todo momento, aún en iglesias como estas o en cualquiera, el enemigo siempre está tratando de robar la dirección, de robar la adoración, de robar el conocimiento, la sabiduría. ¿Para qué? Para imponer el engaño. Y eso es lo que estaba tratando de hacer. Lo hizo porque esa era la diosa a la cual el pueblo de Sardis le rendía veneración y adoración. Una mujer que no solamente había tenido una relación con su hijo, sino que además lo había resucitado. Imagínense hasta dónde llega el enemigo. Por eso la palabra dice bien claro que su pueblo perece por falta de conocimiento. Yo quiero que tomen en cuenta esto porque esto es muy amplio. Cuando dicen el pueblo perece por falta de conocimiento, es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer la palabra. Yo sé que hay muchas personas, que de muy buen corazón sirven en las iglesias. Y les gusta estar en misiones, les gusta estar en actividades, les gusta estar envueltos en todo lo que es la iglesia. Pero cuando los llamamos a estudiar, cuando los llamamos a instruirlos, no quieren. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Estas personas están caminando en un camino recto y correcto hasta el momento. Pero cuando el enemigo empiece a poner presión, a estar engañando cada día más a través de los falsos profetas y los falsos maestros, estas personas que sirven y que tienen todo un corazón dispuesto para el servicio, van a empezar a equivocarse, pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque la base para que nosotros no seamos engañados, lo dice la palabra de Dios, para no perdernos, no está en el servicio, no está en las obras, está en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, y lo cité la vez pasada, en lo que era Eclesiastés, el capítulo 7, sobre el balance que debe haber. Nosotros podemos y debemos servir, pero también podemos y debemos estudiar. Debemos escudriñar la palabra de Dios para que no seamos engañados, para que realmente el servicio que hacemos, nosotros que prestemos, el enemigo cuando venga su ataque no nos desvíe y no nos haga equivocarnos. Seguimos. Entonces la iglesia de Sardis, con todas estas cosas que tenía acerca de esta diosa y de todas las cosas que tenía acerca de lo que era la resurrección de su hijo, trató en todo momento de robar la posición a nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que cuando ya se escribió las cartas a estas iglesias, ya nuestro Señor Jesucristo tenía aproximadamente 60 años de haber muerto y haber resucitado. Entonces, de una u otra manera, esta diosa, el enemigo a través de esta diosa, trataba de robarle ese derecho de resurrección a nuestro Señor Jesucristo. Ahora continuamos y pasamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Aquí voy a empezar a darles el mensaje porque con esta iglesia vamos a identificar algo muy importante. La iglesia de Filadelfia, o sea, el lugar de Filadelfia, se fundó más o menos, se creó en el año 189 a.C.
Se le conoció con el nombre de la Puerta del Oriente. Y la interpretación de su nombre Filadelfia es el que ama a su hermano, porque el rey que la construyó en honor y en amor a su hermano, y por eso se llama así la iglesia. Y la iglesia que se identifica aquí, a través de la que vamos a ir leyendo los versículos, el Señor Jesucristo no le encuentra una reprensión, no le encuentra una observación, muy por el contrario. Por eso vamos a empezar a leerla. Y dice: el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué nos quiere decir? El que tiene el poder, el que tiene la decisión, el que nadie puede ir por encima de él. Dice, versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando nos está diciendo eso, nos está diciendo: he abierto la puerta para ti, iglesia. Y eso es lo que va a suceder más adelante con nosotros. Las 70 semanas de Daniel, que estudiamos cuando vimos el libro de Daniel, se suspendió, se paralizó en la semana 69. Y el reloj profético que nos cuenta, nos detalla las 70 semanas de Daniel, se detuvo en la semana 69. Estamos en el periodo de gracia y se reiniciará la última semana. Ese reloj profético de la última semana, de la semana número 70, se reiniciará nuevamente cuando este tiempo de la gracia se haya completado. Como dice en Romanos capítulo 11, versículo 25, cuando el número de nosotros, de los gentiles, haya estado totalmente adentro para el Señor, entonces se cerrará ese día. ¿Y cuál será el evento que cerrará ese día el periodo de gracia? Cerrará con el rapto de la iglesia. Vamos a seguir leyendo porque vamos a seguir explicando en esta iglesia. Es muy interesante porque estamos hablando ya de la iglesia que va a ser raptada, de la iglesia de los últimos tiempos. Como decía en el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, por eso somos con poca fuerza, pero con nuestro Señor Jesucristo todo es posible. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo que nos está diciendo aquí es que cuando los judíos conozcan que Jesucristo vino y se llevó la iglesia, se llevó a los postreros, como dice la palabra, los postreros serán primeros y los primeros serán últimos. Cuando nosotros los postreros, los segundos, los que fuimos insertados, el pueblo adoptado por el linaje de Abraham, cuando nosotros seamos raptados, los judíos levantarán sus ojos al cielo y dirán: efectivamente, este era la iglesia de Dios, que Dios se lo llevó, y reconocerán que nosotros somos. Aún ese momento en que reconocerán no será definitivo al levantamiento de la iglesia, pero comenzará a sembrarse la duda y la semilla y se ejemplarizará cuando venga más adelante lo que es la tribulación y la gran tribulación. Y dice en el versículo 10, y este es uno de los versículos muy importantes que quiero que le prestemos atención: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Observen ustedes, y lo vuelvo a repetir: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Lo que el Señor nos quiere decir es que nosotros hemos esperado pacientemente cumpliendo su palabra, porque eso es lo que nos dice Él a nosotros.
porque esto no es a velocidad de microondas, esto es en el tiempo perfecto de Dios. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sabemos que la hora de la prueba se está refiriendo al Apocalipsis, se está refiriendo a la semana 70 de Daniel. En la semana 70 de Daniel es que el Señor nos está diciendo, te voy a guardar de la hora de la prueba. Esto quiere decir de que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser raptados. Si nosotros vamos a ser raptados y vamos a ser guardados de la hora de la prueba, entonces para nosotros no vamos a pasar el Apocalipsis. Nos está diciendo, esta iglesia que ejemplariza a la iglesia cumplidora, que ejemplariza al cristiano cumplidor, al cristiano seguidor, no va a pasar el periodo de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Y vamos a seguir explicándolo para determinarlo de manera clara con la palabra. Sabemos que dice la palabra que conforme a los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé, en Génesis capítulo 6, nosotros vamos a leer que se identifica por la maldad de los hombres. Los tiempos en los cuales la maldad sube, porque sabemos que maldad siempre ha habido, pero el Señor siempre usa ese adjetivo calificativo para hablar de una maldad mayor, de una maldad extrema, de una maldad más continua, más seguida, ¿no? Elevada en su nivel. Y eso es lo que sucede. Y en Génesis 6, porque cuando Él nos hace la ejemplarización y nos habla en Mateo 24, y nos dice que en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, nos hace ver los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé nos habla sobre esto, sobre lo que es la maldad. Y no solo eso, sino que también en el versículo 6, cuando nosotros estamos viendo, vamos a ver que todo lo que el Señor nos hace conocer tiene que ver con tomar a Noé y su familia y ponerla en el arca antes de que venga el diluvio. Sabemos que los tiempos de Noé es el primer juicio de Dios que hubo en la tierra y fue con agua a través de ese diluvio. Y en ese juicio Dios nos mostró que a los que Él encuentra justos no derrama su ira, no derrama su castigo, no derrama daño sobre él. A Noé lo tomó antes de y lo puso en el arca, y Noé y su familia y todos los animales que fueron escogidos por Noé no sufrieron daño alguno. ¿Se dan cuenta ustedes? Como el Señor Jesucristo nos hace mención de esto y lo recogemos ahora, nos damos cuenta que efectivamente que así fue. Y cuando nos habla de Lot, en los tiempos de Lot, también es lo mismo. Cuando hablamos de Lot, sabemos que los ángeles que vienen a la casa de Lot le dicen a Lot que tiene que irse porque el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice? Lot le dice, ok, iré a un pueblo, y le da el nombre del pueblo que está cercano a Sodoma y Gomorra, y entonces los ángeles esperan que él llegue al pueblo. Cuando él llega al pueblo es que en ese momento comienza la destrucción de Sodoma y Gomorra, comienza el castigo a toda esa depravación sexual que había en ese lugar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el Señor a través de su palabra nos ha ido mostrando que no vamos a estar en la hora de la prueba? Pero aún sabiendo de que esto es parte del desarrollo de lo que es, parte del desarrollo de lo que vendría a ser el momento del rapto para ser librados, también existen otros elementos que aún nos afirman más que eso va a ser así. Y vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando porque esto es muy importante. Y dice en versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que crea que está firme, mire que no caiga. Eso es lo que nos está diciendo. Mantente firme, mantente en la palabra de Dios, mantén tu decisión de seguir a Cristo. No dejes que el enemigo te empuje afuera. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
¿Se dan cuenta cómo en esta iglesia, en este versículo 12, ya nos está hablando de la venida de la Nueva Jerusalén? Entonces estamos correctos cuando pensamos que esta iglesia se está refiriendo a la iglesia del último tiempo, a los cristianos que corresponden a este cuadro, a estos cumplidores, a estos seguidores verdaderos, a estos adoradores en espíritu y en verdad de nuestro Señor. Y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es necesario que nosotros tomemos conciencia. Quiero que miren estas imágenes porque tenemos el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es un evento antecesor de lo que es las 70 semanas de Daniel, la tribulación y la gran tribulación. Y lo que es la segunda venida de Cristo es el último acto que cierra los 7 años que llamamos de las 70 semanas de Daniel. Con la segunda venida se cierran los 7 años y con el rapto se abren los 7 años. Entonces, ¿cómo sabemos y cómo notamos esa diferencia? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros identificar en la palabra que cuando hablamos de uno no estamos hablando del otro? Bueno, vamos a empezar a hacer un análisis y aquí los vamos a guiar. Observen ustedes. Sabemos que en este rapto los que están muertos en Cristo serán levantados primero y los que hayamos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y sabemos que para la segunda venida de Cristo, y sabemos que también para el rapto de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo lo alcanzaremos en las nubes. No dice que Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Todavía Él no pisará la tierra, porque así dice la palabra. Pero en la segunda venida de Cristo ya estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. El rapto o arrebatamiento de la iglesia. Quiero que me sigan, que vayan en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La venida del Señor. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Observen ustedes cómo aquí confirmo con la palabra de Dios lo que yo les he explicado. Y lo toco y lo hablo y los aliento a que crean en esta palabra, porque eso es lo que el Señor manda. Dice, alentaos unos a otros. En otras palabras, prediquemos esto. Hablemos sobre el rapto. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso que nos va a suceder. Es algo que nos va a permitir irnos de aquí antes del periodo de la prueba. Y cuando vamos a leer los siguientes versículos, vamos a establecer las diferencias y les voy a mostrar a ustedes. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 52. Y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es un versículo conflictivo para algunos, porque cuando lo leemos dice a la final trompeta. Entonces, cuando las personas leen Apocalipsis, se trasladan a la séptima trompeta de Apocalipsis. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 al 13, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente cuando el Señor empieza a hablar sobre las trompetas, dice capítulo 8, versículo 6, usted encuentra ahí un título que dice las trompetas, y empieza a detallar sobre las trompetas, y empieza desde la primera, y dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y habla, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y observen aquí lo que dice, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Estamos hablando de destrucción. Cuando nosotros analizamos, aquí estamos en la primera trompeta y hemos visto que hablamos de destrucción de plantas. Cuando hablamos de Noé y hablamos de los tiempos de Lot, nos damos cuenta que en ninguno de los dos casos hubo ningún tipo de destrucción, ni de personas, ni de lugares, ni de cosas, ni de plantas. Todo esto vino después de que Noé subió al arca y Lot llegó a este pueblo cercano. Segunda trompeta, dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tampoco hemos visto, cuando el Señor Jesucristo nos dice que será como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, que esto haya sucedido. Esto ya es castigo de Dios, juicio de Dios sobre los hombres. Y nosotros, dice la palabra bien claro que dice, porque te sacaré, te tomaré antes de la hora de la prueba. La tercera parte que dice, y la tercera parte dice de los seres vivientes que estaban en el mar, la tercera parte de las naves. ¿Qué quiere decir? Que habrá naves de ejércitos, naves en el mar, y esas naves van a ser destruidas, la tercera parte. Y cuando venga, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Y dice, y que la tercera parte de los ríos, la tercera parte serán dañados. Y así sucesivamente. Y cuando llega en el versículo 11, Apocalipsis 8, 11, dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Estamos hablando ya de muerte de los hombres. Y en ninguno de los casos, ni en el caso de Noé, ni en el caso de Lot, mueren hombres. Y así sucesivamente sigue el cuarto ángel, tocó la trompeta, dice no, y se oscureció el sol, y está hablando de esto, y dice, y el ángel, y de ahí viene, dice, en el versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta, para sonar los 3 ángeles. O sea, estaba hablando que las 3 últimas trompetas iban a ser aún más duras con este medio, con esta tierra y con los hombres. Y cuando seguimos en el versículo 9, sabemos ahí cómo efectivamente en el versículo 4 del Apocalipsis 9 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Recuerden que antes de llegar a explicar sobre los hombres que en ese momento se quedaron, va a haber muchos cristianos y el pueblo judío que no ha creído en Cristo, que van a pasar la tribulación. Todos aquellos cristianos tibios, por decirlos así, cristianos carnales, como los identifica en la iglesia de Corinto, ustedes van a ver que la iglesia de Corinto es una iglesia carnal, una iglesia joven, y aún sin embargo hablan lenguas, tienen todos los dones. ¿Por qué? Porque el Señor se preocupó de derramar todas estas cosas
a favor de Corinto, porque casualmente era una iglesia carnal, una iglesia con falta de espíritu. Por eso era necesario tener la demostración de los dones y hablar en lenguas, y Pablo tiene que enviar una carta y normar esto. ¿Por qué? Porque como no eran realmente maduros en la fe, tenían un desorden en el uso de los dones y las lenguas y la profecía en lo que era la iglesia de Corinto. Bueno, continuamos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es Apocalipsis? Apocalipsis nos está mostrando a través de las trompetas y así sucesivamente hasta que llegamos a la última trompeta. Y la última trompeta lo tenemos en Apocalipsis 11. En la última trompeta, en Apocalipsis 11, en el versículo 15, nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que está pasando. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Prácticamente nos está hablando de que ya ha culminado el proceso total, general, que ya lo que está hablando de que ya nuestro Señor Jesucristo ya prácticamente vino y tomó dominio, porque sabemos que el dominio de nuestro Señor Jesucristo en gloria y poder será en la segunda venida, no en el rapto. Y esta es la última trompeta, y en la última trompeta Él lo que hará es tomará los reinos del mundo, ya serán de Él. O sea, Él tomará el dominio completo. Entonces ahora se dan cuenta que cuando está hablando, en lo que estamos hablando en Corintios, sobre la última trompeta que será tocada, dice, o la trompeta será sonada, eso se refiere, y ahora explico, hay una fiesta en lo que es el pueblo judío que se llama la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es arraigada desde mucho antes, desde los inicios del pueblo de Israel. Y el Señor mandó que a través de este shofar ellos toquen. Y le llaman el toque de la última trompeta a aquel toque que el sacerdote, el levita que toca el shofar, toca hasta que el aire ha expirado en sus pulmones. Es un toque largo, es un toque agudo, un toque profundo. Y eso es lo que se llama el toque de la última trompeta. Porque cuando Pablo escribió en Corintios, esto fue que 30 años antes de que escribiera Juan. Y además, ajeno a ello, aún sabiendo y pudiendo decir, no, pero Pablo estaba escribiendo profecía. No, lo hemos demostrado que ambas, la última trompeta y la trompeta que va a sonar aquí, no coordinan. Porque el Señor nos dice en la iglesia, a la hora que examinamos la iglesia de Filadelfia, que Él nos tomará. Nos dice textualmente, nos librará de la hora de la prueba. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente, será como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. ¿Y qué pasa con los justos? Los justos de Noé y los justos de Lot, ¿qué sucede con ellos? Ellos son sacados, llevados fuera del lugar de castigo, del lugar donde emite el juicio Dios. Por eso nosotros estamos seguros de que el rapto de la iglesia será el elemento, será la identificación del cierre de lo que es el periodo de gracia. Cuando este periodo de gracia termine con el rapto de la iglesia, se reiniciará ese reloj profético de las 70 semanas de Daniel, que se quedó suspendido en las 69, se reiniciará ese reloj profético, ¿no? Y sabemos que está en coordinación directa ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Por eso también decimos que para nosotros el pueblo de Israel es el reloj profético. Pero nos estamos refiriendo realmente a lo que es la semana 70 de Daniel, los 7 últimos años, la tribulación que conocemos como 3 años y medio y la gran tribulación como los 3 años y medio siguientes. Entonces, ¿qué sucederá en esos principios? Sucederá un engaño. Y también sabemos que aparte del rapto de la iglesia que cierra, se tiene que preparar una serie de elementos que rodeen, que también nosotros como cristianos vamos a conocer, los que hemos estudiado, hemos leído la palabra. Por eso dice que bienaventurado aquel que lee este libro o que escucha las palabras de este libro. ¿Por qué? Porque nos está diciendo alégrate. Por eso dice alentaos unos a los otros,
Alégrate, hermano, vamos a irnos antes. Está demostrado bíblicamente, lo acabamos de ver. La final trompeta no es la trompeta del Apocalipsis. La final trompeta se refiere a la fiesta Yom Teruah, que es la fiesta judía de la fiesta de las trompetas, que está anexada con el Rosh Hashanah, que es el que ha pasado ahora, y el Yom Kippur que está viniendo. Todas estas fiestas están asociadas, pero el de las trompetas no solo ahora está asociada con el Rosh Hashanah, sino que es una fiesta que está desde atrás, muy atrás. Empieza porque Dios dispuso el toque del shofar, y lo vamos a ver así. Entonces, ya quedamos demostrado y hablamos, este era el momento para hablar ¿se acuerdan cuando puse el primer esquema y hablamos que íbamos a hablar del rapto, íbamos a hablar de lo que era la tribulación? Este era el momento en que teníamos que hablar del rapto, porque la iglesia nos está hablando a nosotros que todos los cristianos que somos como esta iglesia describe, o las iglesias que son como esta iglesia describe, entonces serán levantadas antes de la hora de la prueba. Y eso es bíblico. ¿Se dan cuenta ustedes? Y antes de todo esto, ¿qué va a suceder? Va a haber un orden mundial. Durante todo este último periodo, ya lo estamos viendo, va a haber un orden mundial porque la Trinidad satánica se tiene que completar. El orden mundial va a implicar un orden político, y el orden político va a ser dirigido por lo que es la primera bestia, lo que nosotros designamos como el anticristo, y Apocalipsis lo reconoce, lo nombra como la primera bestia. Asimismo sucederá el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la congruencia de todas las religiones con Cristo, que todos los caminos nos llevan a Dios, que todos hicieron bien, y eso es equivocado. Sabemos que la palabra dice que el único, no hay otro, camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otro es un camino desviado, un camino equivocado. Cualquier otro es una idolatría, es ir contra los preceptos y los mandamientos de Dios. Por eso que nosotros debemos mantenernos siempre con conocimiento de la palabra para que no seamos engañados. Recuerden, no seamos engañados. Y en el tiempo del Apocalipsis, la principal palabra que identifica Apocalipsis es el engaño. Y dice bien claro y escrito está en la palabra: serán engañados aún los escogidos. Para que ustedes vean, porque Él no solo persigue matar, Él no persigue, en realidad el enemigo no persigue destruirte, no persigue cortarte la cabeza, como dice, es duro, pero así dice la palabra, se les cortará la cabeza. No persigue eso. Lo que el enemigo persigue no es que mueras en Cristo o con Cristo, en tu corazón, en tu boca, en tus pensamientos, en tu vida personal, sino que seas engañado, seas desviado, seas sacado, renuncies, te conviertas en apóstata, le des la espalda a Cristo. Eso es lo que persigue el enemigo. Por eso es que el principal objetivo, y hay que identificar que esta batalla es el engaño. Por eso el Señor dice que la única razón por la que se pierde este pueblo es por falta de conocimiento. Hermanos, el pueblo no se pierde por falta de obras, por falta de servicio en la iglesia. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, lo vuelvo a recalcar, está escrito en la palabra. Los aliento a que conozcamos esta palabra, por eso dice: el que lee, el que escuche, esta es bienaventurado, el que guarde la palabra de Dios es bienaventurado. La obra es la consecuencia y debe ser el servicio, la obra de Dios que desempeñamos como hombres debe ser la consecuencia del conocimiento de esta palabra, de estas sagradas escrituras que Dios nos dejó para que nosotros podamos seguir adelante. Seguimos aquí. Entonces, habíamos hablado de que va a haber un ecumenismo, va a haber un orden mundial. El ecumenismo es el manejo de lo que es la religión. La religión, según la Trinidad satánica, va a corresponder a lo que es el dragón. Sabemos que el orden mundial va a ser dominado y manejado por el anticristo, la primera bestia en el Apocalipsis. El orden económico va a ser manejado por la segunda bestia, el falso profeta. Él va a manejar el orden económico.
Él es el que va a preocuparse de que te pongan la marca del 666, que es una marca de hombre. ¿Por qué? Porque el falso profeta es un hombre, y con eso él va a sujetar tus compras y tus ventas, y no podrás realizar ningún tipo de transacción. ¿Por qué? Porque no te has entregado a la marca de la bestia. Y tenemos por último el dominio religioso, que está llevado y manejado por el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Esa es la Trinidad satánica. Y los tres juntos, lo primero que van a tratar no es de matarte como cristiano, van a tratar de engañarte, de quitarte de tu camino verdadero, de llevarte fuera. No vayas a pensar que el tiempo inicial de Apocalipsis, de los 3 años y medio donde hace su aparición el anticristo, la idea de él es matar a los cristianos. No, él no es su idea matar a los cristianos. La muerte va a ser como consecuencia de que no te pueda convertir, no te pueda engañar, no te pueda dominar. Es ahí donde te va a ejercer la muerte. Su primer objetivo es sacarte del camino. Y eso es lo que tienes que pensar. No llegues a un apocalipsis pensando en la muerte, llega a un apocalipsis pensando en que serás engañado. Así dice la palabra. No hay una solución, no hay más que una sola solución. Estudia, escudriña la palabra, y no podrás ser engañado, no podrás ser desviado, porque así dice la palabra y así lo ha escrito nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, cómo nosotros a través de todo esto hemos ido observando la iglesia que va a ser levantada? La iglesia, o los cristianos que pertenecemos, que de una u otra manera sabemos que la iglesia somos nosotros. Entonces, si la iglesia somos nosotros, estamos hablando que todos los cristianos que somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que estudiamos la palabra como primera opción, no como segunda. Como primera opción, el conocimiento de la palabra, y como segunda opción es el desarrollo de la obra de Dios como consecuencia del conocimiento de la palabra. Entonces somos los que no seremos engañados. El Espíritu de Dios así lo dice, así lo expresa en su palabra. Por eso los invito a que no se aparten de los estudios. Y ahora vamos a pasar a la siguiente iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea que nosotros hemos estudiado es la iglesia del juicio. Y la vamos a leer y nosotros vamos a identificar rápidamente cómo es que esto sucede. Dice: el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando habla sobre frío y caliente, les está hablando de una manera figurativa a la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea geográficamente se veía en la necesidad, tenía una deficiencia de suministro de agua, y tenía la necesidad de traer agua de las montañas y traer agua de unos lagos, y cuando venían de las montañas eran aguas frías, aguas heladas, pero cuando a través de la trayectoria del camino llegaban al lugar de la Odisea, eran aguas tibias. ¿Por qué? Porque el frío ya se había perdido. Lo mismo de las aguas termales de donde cogían agua. Cuando recorría el agua toda esa trayectoria y llegaba a la Odisea, eran aguas tibias. O sea, a eso se refiere cuando le dice no eres ni frío ni caliente. ¿Por qué? Porque le está diciendo acerca del agua, le está hablando porque ellos entendían qué es eso. Y usted sabe que un vaso de agua fría es agradable, pero un vaso de agua tibia no es agradable. Un vaso de agua caliente, usted puede tomar una bebida caliente y eso es agradable. Pero el agua tibia usualmente no se consume. El agua tibia es un agua que no gusta al paladar. Por eso es que habla y dice esta figura, utiliza el Señor esta figura literaria para poder identificar, que la gente identifique lo que le quiere decir. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido? Sabemos que en estos últimos tiempos, si hablamos de la iglesia anterior, Filadelfia, y hablamos de la iglesia cumplidora, seguidora, la iglesia que adora en espíritu y en verdad y hace las obras de Cristo, entonces la siguiente iglesia el Señor la utiliza para mostrar a todos estos cristianos que se van a quedar para el tiempo del rapto de la iglesia, si es que no corrigen su actitud. Y te dice, te has enriquecido, tú eres rico. ¿Por qué? Porque tenemos las iglesias que predican ¿qué? La prosperidad. Porque utilizan la iglesia para llenar los bolsillos con mucho dinero y utilizarlo en lujos y una vida de despilfarro de dinero. Esa no es la iglesia de Cristo, y aquí nos los está diciendo. Por eso la identifica como la iglesia del juicio, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Seguimos leyendo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué les está diciendo? Esto es espiritual, y les está diciendo porque tendrás que comprar oro refinado. Cuando estamos hablando de fuego, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del tiempo de la prueba. ¿Qué quiere decir? Te llevaré, iglesia, porque tú, mal que bien, conoces la palabra, pero no la cumples. Te llevaré por la travesía de la prueba, y a través de esa prueba no deberás negar el nombre de Cristo, y deberás morir tú por el nombre de Cristo, porque Cristo murió por nosotros, y todos los que son beneficiados con la muerte de Cristo serán raptados, levantados, arrebatados. Y todos los que se queden y sean los cristianos, aquellos que conociendo la palabra no cumplieron con ella, o eran carnales, o no estaban viviendo conforme a los mandamientos y los preceptos de Dios, esta iglesia, estos cristianos, pasarán por el periodo de prueba. Aquí le está diciendo, te quedarás y pasarás la tribulación. O sea que va a haber un grupo de gente que sí va a pasar la tribulación, y son aquellos los que se queden. Y entonces ellos reconocerán y dirán, era verdad. Y tendrán estos 7 años, duro proceso pasarán, pero tendrán este periodo para no fallarle a nuestro Señor Jesucristo y no desmayar de su fe, y sostenerse y entregar aún su vida por nuestro Señor Jesucristo, y entonces serán recogidos y llevados a su presencia. Seguimos. Por eso le habla de que compres oro refinado, y te dará, porque si compras el oro refinado, o sea, si pasas el periodo de prueba, tendrás las vestiduras blancas. Y porque en este tiempo, dice, cuando le dice unge tus ojos con colirio para que veas, es porque estás viviendo una ceguera espiritual. Eso es lo que la gente tiene, una ceguera espiritual, y no quiere creer lo que dice la palabra, no quiere entender realmente lo que dice la palabra de Dios, lo quiere entender a su propia manera, lo quiere aplicar a su manera, a la manera de la corriente actual. Todos los tiempos de Dios, en todos los momentos de Dios, el desarrollo del cristianismo ha tenido una manera de llevarse. Si usted hace una investigación y recoge cómo es que se desarrolló el cristianismo, usted va a ver que tuvo diferentes maneras, modelos, formas. Y usted va a ver que este momento, este tiempo de ahora tiene una manera, una forma. Y eso es lo que ha llevado de una u otra manera a desviarnos. Ha llevado a que estos personas que tienen ceguera espiritual los lleven por lo que es la predicación de la prosperidad, algo totalmente falso. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Se dan cuenta cómo le está diciendo? Te voy a hacer pasar por la prueba de lo que es las semanas 70 de Daniel, lo que es la tribulación y la gran tribulación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu de las iglesias dice. Hermanos, en estas dos iglesias que son o vendrían a ser las más importantes para nosotros en estos tiempos finales, el Señor nos ha hablado. Nos ha hablado esta noche de dos maneras. Nos ha dicho: alientaos, prediquen, fomenten entre ustedes aquellos que cumplen la palabra, que sean gozosos, porque van a ser bienaventurados, van a ser raptados y levantados antes de la prueba, antes del periodo de la tribulación, antes de la última semana, de la semana número 70 de Daniel. Y también le está diciendo a todos aquellos que se desviaron del Evangelio, no solo como pastores, como líderes, que predican un Evangelio que no es el que está en la palabra de Dios, que predican un Evangelio sobre todo de prosperidad y está hablando del dinero. Por eso dice: te has hecho rico y te has enriquecido. ¿Por qué? Porque está hablando que la principal predicación de este tipo de iglesias es acerca de la vida con el dinero, la prosperidad. Y sabemos que eso tenemos y eso es en nuestro tiempo. Es también un elemento que identifica que vivimos los últimos tiempos. Ya se encuentra en este momento la gente que cumple, que es la iglesia Laodicea, y tenemos a gente que cumple, que es la iglesia de Filadelfia, y tenemos a gente que no cumple, que conoce la palabra, pero aún así predica un evangelio equivocado y desarrolla un evangelio equivocado, y los cristianos siguen un evangelio equivocado, y es la Odisea. El Señor, aún en su misericordia, tiende la esperanza y dice: aún te daré una oportunidad más. Recibirás la prueba, pero en esa prueba tendrás la oportunidad de volver a redimir tu alma, de poder vestir esas vestiduras blancas, de poder cenar conmigo. Abre tu corazón y así será. Hermanos, he concluido esta noche. Estoy agradecido con el Señor por los mensajes que Él nos da y a través de su palabra, el ánimo que pone, y los aliento a continuar con el estudio, a no perecer por falta de conocimiento, a servir en la obra de Dios con conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Hasta el próximo martes. Y descubrí que todo obra para